Dios les bendice y continuamos con el estudio de Romanos que hemos seguido a través de todos estos domingos. Am, Todavía con la última parte de el tema muertos para la ley. Am, Repitiendo un poco lo que habíamos con lo que terminamos el domingo pasado, el que no ha entendido el libro de Romanos el capítulo 6 específicamente, con referencia a la identidad de con Cristo, continúa una lucha solo, aunque ya ha sido librado del poder del pecado, todavía no ha podido experimentar esa realidad en su vida, como el renacimiento de un nuevo ser, uh, reconoce la maldad del pecado y trata de mantenerse bajo ese control en su vida, experimentando nada más fracasos y frustración sin saber de que tienen la oportunidad de vivir una vida libre en Cristo. Vamos a leer Romanos 7:15, que es ahí donde nos quedamos el domingo pasado, y dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. La traducción Felix la traduce así: mi propio comportamiento me desconcierta. Mis creyentes continúan tratando de someterse a la carne y sus obras, desarrollando mejores hábitos, imponiendo reglas, regulaciones y resoluciones, reconociendo la maldad de la naturaleza del viejo hombre y fracasando en conocer que ya han sido crucificados en Cristo, también de crucificarse ellos mismos. Un ejemplo de este tipo de lucha contra la naturaleza vieja podría ser el de una mujer en una relación con su hombre, con un hombre, o sea, casados, que la maltrata y la golpea repetidamente. Después de que el hombre la ha golpeado, ella planea dejarlo. Entonces él trata de agradecerle o de tratarla bien, llevándole flores y diciéndole te amo, para que no se vaya. Solo que para ser golpeada otra vez. Ella cree que puede cambiarlo, pero después de un tiempo se da cuenta que él no cambiará. Cuando ella lo amenaza que se va a ir, él le dice que ella no encontrará a alguien más y que son lo que cada uno merece. Bonita forma de decírselo, ¿verdad? um, lo que cada uno de ellos merece. Mujeres maltratadas testifican mayormente que tienen miedo de irse porque ese hombre es lo único que tienen en la vida. Se sienten sin esperanza, atrapadas en esa relación. De igual manera, la naturaleza vieja nos seduce con engaños de deseos, promesas de placer, satisfacción y emociones, manteniéndonos unidos al viejo hombre. Pero la cosa uh, que pensamos será maravillosa, nos derrota y es comportamiento destructivo. Todo lo que viene del viejo hombre es comportamiento destructivo, sea lo que sea, aunque a veces se parece bueno, pero no lo es. No queremos quedar en la relación, nos queremos quedar en la relación del viejo hombre, pensando que podemos reformarlo. Y aunque la experiencia no sea un cambio genuino, finalmente nos sentimos culpables por todas las derrotas y nos conformamos con una vida muy por bajo de la victoria y realización. Creemos que otros más espirituales que uno lo podrán encontrar, pero no sabemos pero no somos lo suficientemente fuertes o buenos para librarnos del viejo hombre, es lo que algunos pensamos.
Pensamos de que hay otros que son mejores que nosotros con respecto a escuchar a Dios y a recibir el Espíritu Santo, que hay otros que son mejores que otros, pero eso es por la enseñanza errónea que nos han dado, de que para poder ser mejor tienes que ser exaltado por un hombre, que es incorrecto, es fuera de la doctrina de Cristo. Desde el momento que recibimos el Espíritu Santo, sabemos de que somos aptos y somos lo más espirituales que podamos alcanzar, porque no hay niveles, es simplemente en nuestro corazón. ¿Ok? Sabemos que es una relación destructible, pero hago lo mejor para hacerle frente. Es lo que dice la mujer cuando se está tratando de convencer de quedarse en esa relación. De igual manera, nosotros también estamos tratando de convencernos de que estamos bien, de que estamos haciéndolo bien cuando estamos en una religión, cuando estamos en un lugar. Que nos implanta reglas que no van de acuerdo a la palabra y nos estamos martirizando nosotros mismos. Ahora vamos a leer ahí en Romanos 7, 16 y 17 y dice el 16, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. 17, de manera que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Pablo se puso como ejemplo para los creyentes que estaban luchando contra el pecado. Quiere hacer lo bueno, pero la naturaleza del pecado en él le causa que haga lo que él no quiere hacer. Ahora leamos el 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, pero el querer el bien está en mí, pero no en hacerlo. La palabra carne aquí se refiere a la naturaleza vieja. No hay ni siquiera un poquito de bueno en esa naturaleza vieja. Todas las promesas de placer, satisfacción y emoción son mentiras malvadas. Recordando la mentira malvada con la que Eva fue engañada, ¿verdad? Cómo fue seducida, que se supone que ella tendría y obtendría eh, toda la sabiduría que Dios tiene y no moriría. Esa fue la mentira que le dio la serpiente a Eva. Mas sabemos que la naturaleza vieja o la naturaleza de la carne solo nos lleva hacia la muerte. Es lo único que eso trae, la muerte. Eso es la verdad, no hay que sí o sí, tal vez, no. La única verdad que existe en la naturaleza vieja es que nos lleva hacia la muerte. Ahora vamos a leer Romanos 7, allí mismo el 19, del 19 al 21. Porque no hago lo que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. La palabra ley, aquí utilizada a la acción de reglas o principios. Esta ley es llamada la ley del pecado, de pecado. En el versículo 23, la ley de pecado y muerte, así como en Romanos 8:2. Vamos a Romanos 8:2. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Ok? Regresando al 21, vamos a leer el 23 en adelante, pero estamos refiriendo a eso que dice la ley del pecado y la muerte. Este versículo, el 21, en la versión White Mountain, dice, encuentro que la ley de mi naturaleza está cuando deseo hacer lo que es bueno. El mal está esperando para emboscarme o para redarme. ¿Ok?
El mal está allí, nada más esperando, así como sabemos todos, el diablo está allí como león hambriento tratando de devorarnos, ¿verdad? El mal siempre está ahí. No es que esté en nosotros, sino que está ahí para molestarnos. Ahora vamos a leer el 22 y el 23. Dice, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Estos versículos se conciernen a un hombre que está tratando de vivir de acuerdo a la ley. En el versículo 16, él dijo que él consistía a la ley que era buena. Vamos a leer el 16. Dice, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. ¿Ok? Aquí él dice que se deleita en la ley de Dios. Él quiere hacer lo que es correcto y aún así se encuentra haciendo lo opuesto. Su razón le dice que se supone que tiene que hacer, que es lo que él tiene que hacer, pero la ley del pecado en sus miembros le llevan a cautividad para que él haga lo que él no quiere hacer y no hace esas cosas que él desea hacer. Vamos a leer el 24. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Es esta la expresión, es una pregunta, es esta la expresión de uno que reina en la vida por Cristo Jesús, habiéndose considerado muerto al pecado y vivo para con Dios en Cristo Jesús? ¿Sería esa la declaración de una persona que ha recibido el Espíritu Santo, que ahora es libre por medio de Cristo Jesús? ¿Sería esa la declaración de una persona así? Claro que no, ¿verdad? No hay forma de que una persona esté todavía quejándose y llorando por algo inmenso que es recibir el Espíritu Santo y ser parte de la familia de Dios. En vez de un grito de victoria, es el llanto de desesperación. Aquí tenemos uno que desesperadamente desea vivir la vida cristiana y aún encuentra la naturaleza del pecado derrotándole. La frase de este cuerpo de muerte se diría mejor este cuerpo muerto. ¿Ok? Cuerpo muerto, no cuerpo de muerte. En el tiempo y espacio del tiempo de cuando estaban aquí los apóstoles y cuando fue escrito este libro de Romanos, había una no tradición, sino que era una forma de castigar a los que estaban presos. Les encadenaban o les ataban exactamente un cuerpo o un cadáver, un cuerpo muerto o un cadáver. Los ataban a ese cuerpo y está refiriéndose a eso que acabamos de oír. ¿Ok? El hombre que está tratando por su propio esfuerzo de ser libre del pecado y su naturaleza y sus experiencias está horrorizado en la misma forma como el hombre encadenado o atado a un cadáver. De esa misma forma lo está refiriendo. Al inicio, la naturaleza vieja fue llamada el cuerpo de pecado. Vamos a leer el 25. Gracias doy a Dios. Ok, leímos el 24, ¿verdad? El 24 era un llanto y sufrimiento. Ahora lo cambia inmediatamente en el 25 diciendo, gracias doy a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne la ley del pecado. William traduce esta versión así: gracias Dios, habiendo hecho esto por medio de Jesucristo nuestro Señor. Y la traducción de Conver lo dice: le doy gracias a Dios que Él me ha librado
por medio de Jesucristo nuestro Señor. La liberación algo, es algo a futuro, sino que algo que ya es un hecho. No es que esté a futuro, no es a futuro, es la salvación y liberación de nosotros, de nuestra mente, de nuestros cuerpos, no es algo que va a pasar, es algo que ya pasó. No tenemos que todavía estar esperando la salvación, ya es un hecho. Pablo llegó a entender y realizar o comprender que lo que él no podía cumplir por medio de sí mismo, por medio de la observación legal, o sea, de seguir las tradiciones de la ley, a la vez que él tenía que tener una batalla contra el pecado, ya había sido cumplida y finalizada por el trabajo de Jesucristo y la completa identificación de los creyentes con Cristo. Ya había sido un hecho, solo es en nuestros corazones que nosotros tenemos que abrir esa puerta de humildad y decir, ok, ahora lo hago por medio de ese regalo que es Cristo Jesús, no es por mis obras o por lo que yo pueda llegar a hacer. ¿Okay? Vamos a leer ahora corrido todo desde el 23 al 25. Dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este de este cuerpo muerto? Gracias doy a Dios por Cristo Jesús, Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo para la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Si nos fijamos en la parte donde sus emociones lo llevan a desesperar por tratar de hacer las cosas que el viejo hombre, con el viejo hombre o con el sistema del viejo hombre, las haría por medio de las leyes judaicas. Pero después vemos la declaración de gozo, donde dando gracias cuando por fin entiende que Dios ya lo libró por medio de Cristo Jesús. En el 23, Pablo regresa a su discurso o discusión de la ley del pecado, peleando contra la ley de su mente. Debemos opongamos o démonos cuenta que esa pelea de las dos leyes en Pablo son antes de encontrar libertad en Jesucristo, pero es una reaparición para explicar la discusión del estado en el que él se encontraba antes de encontrar victoria y terminar la discusión de la pregunta es la ley del pecado. En el centenario 19, el caballo y la carreta eran considerados un medio de transporte conveniente en el tiempo de antes. Con el advenimiento del automóvil, el caballo y la carreta llegaron a ser anticuados. Ahora la pregunta es, ¿por qué alguien quisiera o quisiese utilizar este sistema absoluto o obsoleto de transporte hoy en día? ¿A quién se le ocurriría andar en caballo y carreta en una ciudad que está modernizada, que hay muchos vehículos, que hay muchas formas de transporte hoy en día? A nadie, ¿verdad? Eso solo se utiliza todavía en los lugares remotos del mundo, que sí existen todavía. Pero en los lugares que son modernos, eso ya no tiene sentido utilizarlo, ¿ok? Aún así hay personas, pero ya regresando al tema, ¿verdad? Al punto, o sea, no que la gente no puede usarlo ni nada, sino que pensándolo en la vida moderna de hoy en día, no en los que todavía lo hacen porque es necesario en sus países o lo que sea, sino que en los lugares modernos.
hay aún así personas que han decidido que no es el deseo o voluntad de Dios que ellos usen la modernización y por eso deciden por sus propias cuentas, o sea, ellos deciden continuar usando la carreta y el caballo. De la misma forma, aunque el nuevo camino es por medio del Espíritu, por medio de Cristo Jesús, o la nueva forma de caminar, que es la forma espiritual, porque Dios la hizo disponible para nosotros hoy por hoy, muchos cristianos neciamente creen que la voluntad de Dios es que continúen caminando por el viejo camino, que es por la ley, que sería el caballo y la carreta. Ya no quieren caminar por el espíritu, sino que quieren caminar por las obras. Es opcional. Sabemos que todos tenemos derecho de elegir y hacer lo que querramos hacer. Podemos continuar viviendo de acuerdo a la ley, atentando por nuestros propios esfuerzos y obras y someternos a la carne, que es al que a la misma vez estaríamos llorando en miseria por elección. O podemos pedirle a Dios con corazones humildes que nos dé entendimiento para realizar en nuestras vidas que algo grandísimo vino. La libertad que viene por medio de Jesucristo nos ha dado un nuevo camino para andar. Hoy, si puedo llorar o si quiero llorar, que sea por ser el ser más bendecido de la tierra. Hoy podemos caminar en la nueva naturaleza en vez de la vieja. Consideremos ahora el tema en el capítulo 8, que sería qué grandísimo es caminar por medio del Espíritu o caminar por el Espíritu. Y eso es lo que vamos a estudiar el próximo domingo. Dios me los bendiga.